Bon, nous allons commencer donc cette session. Merci d'être Bien, venu. vamos a comenzar esta sesión, por lo tanto, ya es hora. Bienvenidos, bienvenidas. Bien, esta es la primera vez que participo en este congreso. Creo que es la primera vez que hay una sesión sobre psicodélicos. La segunda vez, me corrigen, muy bien. La segunda, entonces. Bien, como saben, los psicodélicos eh, han sido estudiados en distintas revistas, em, en numerosas ocasiones, han sido objeto de estudios y de publicaciones. Vamos a analizarlos desde un punto de vista terapéutico. Hay mucha esperanza al respecto, quizá demasiadas expectativas, porque hay veces que esto nos defrauda, pero en cualquier caso lo que vamos a intentar es realizar un estado de la cuestión. Espero que haya muchas preguntas y también muchas respuestas. Bien, sin más dilación, si les parece, vamos a dar comienzo a esta sesión de aproximadamente 2 horas. Voy a pasar la palabra al moderador, Vincent Verrust, que es historiador de ciencias, coordinador científico de trabajo sobre psicodélicos en la SPAD, en la Sociedad Francesa de Psicodélicos. Le paso la palabra, por lo tanto, para que dé comienzo a su moderación. Muchísimas gracias, querido Joel. Gracias a todos y a todas. Estoy encantado de darles la bienvenida a esta sesión sobre psicodélicos. Vamos a contar con Matthew Johnson de la Universidad de Baltimore. También contaremos con el profesor Wim van den Brink de Ámsterdam. Y propongo, por lo tanto, pasar directamente a entrar en harina y tratar este tema que nos reúne hoy. Vamos a pasar la palabra a Joël Bocael, formado en París y que completó su trabajo de tesis, realizó una práctica postdoctoral en la Universidad de Chicago, enseñó en la Universidad de París 6, fue director del CNRS en Montpellier y fue profesor en la Universidad de Montpellier. Por lo tanto, trabaja allí, trabaja en Montpellier, es especialista de comunicación intercelular, especialmente en el cerebro. Ha sido distinguido con el premio Charles Bormeier y el título de Caballero de la Legión de Honor. Es miembro de distintas academias, entre las cuales se incluye la Academia de Ciencias. Y hoy está aquí para compartir sus reflexiones sobre el tema de los psicodélicos serotoninérgicos, del chamanismo a la medicina. Contaremos con interpretación simultánea en inglés, francés y español. No sé si habrá chamanes en la sala, ¿no? Bueno, mucho mejor porque no contamos con traducción para su idioma. Quizá el año que viene consigamos interpretación a esos idiomas, pero vamos a pasar, bromas aparte, a la primera presentación por parte de Joel Bocaez. Muchísimas gracias. Gracias por esta amable presentación, un tanto larga quizás. Bueno, no me considero un gran especialista de los psicodélicos, pero es algo que me interesa desde hace mucho tiempo. Ya llevo años trabajando en el ámbito de la serotonina y en los receptores de serotonina y desde luego no se puede tratar este tema sin tratar los psicodélicos y por lo tanto, bueno, pues es un tema que me interesa muchísimo. Vamos a realizar, por lo tanto, una introducción tanto histórica y científica de la cuestión y más adelante compartiré una experiencia para no recargar demasiado de historia toda esta presentación. Vamos a plantear algunas cuestiones interesantes al final de esta charla, por lo tanto. Vamos a ver si pasa la diapositiva. Veo que sí. Muy bien, aquí tenemos un artículo, bueno, más bien una serie de artículos publicados en Nature hace un año exactamente sobre medicina psicodélica. Aquí, si les interesa, encontrarán toda una serie de artículos, como digo, de muy alta calidad, muy completos sobre los psicodélicos
y la razón de la utilización de psicodélicos en medicina. No me resulta fácil ver las diapositivas mientras hablo. A ver, si me pongo así, sí, se me oye bien, ¿verdad? Bien, podemos modificar el estado de la conciencia con una pequeña molécula que puede ser un psicodélico. Bien, esta es la cuestión. Hay quien se sonreirá simplemente al pensar en esta idea tan audaz, pero bueno, pues algunas de estas drogas psicodélicas modifican los estados de la conciencia, efectivamente. Los psicodélicos naturales son conocidos desde tiempo inmemorial. Sabemos que provocan una distorsión de la realidad y se utilizan numerosos rituales. Modifican, por lo tanto, la conciencia habitual del individuo. Este término psicodélico fue propuesto por Humphrey Osmond para comprender el infierno o llegar hasta Los Ángeles. Solamente hace falta tomar psicodélicos. Esta es una cita un tanto controvertida que me gusta compartir. Bueno, también se ha dicho que los psicodélicos hacen visible el alma. Bien, bueno, todo esto forma parte de los rituales y de estas cuestiones, pero me gustaría realizar una descripción breve de los distintos psicodélicos. Hay tres familias principales: la familia de las triptaminas. Vemos aquí la serotonina, por supuesto, la triptamina que da lugar a la serotonina y, por supuesto, la famosa psilocibina, que proviene de setas mágicas que aparecen aquí presentadas. Pero bueno, hay otras psilocibinas también, por supuesto. La psilocibina no es un componente activo, es el componente activo después de la degradación del fosfato. Como vemos aquí, bueno, pues se trata, como ya he dicho, de setas mágicas. Estas setas mágicas se han utilizado a menudo en las tradiciones rituales en América Central, etcétera. Vemos aquí distintas imágenes y pequeñas estatuillas provenientes de Guatemala con una representación bien clara, ¿no? Clara de una seta, la cabeza de varios animales y de algún humano incluso. La psilocibina, por lo tanto, y vamos a ver si puedo pasar la diapositiva de nueva. Bien, las setas máginas. Bueno, pues como digo, forma parte de la tradición, de los rituales, principalmente en Guatemala, México. Se utilizan en ceremonias llamadas veladas que se celebraban para tratar patologías y para encontrar objetos desaparecidos, objetos perdidos. Después de las persecuciones de estas ceremonias por parte de los conquistadores, se convirtieron en ceremonias extremadamente secretas, ocultas. Seguramente esto lo conozcan. Conozcan esta historia de Richard Gordon y su mujer, que se interesaron en estas setas mágicas y que habían oído hablar por parte de botanistas de este tipo de setas y que quisieron participar en una de estas veladas. Fue complicado, por supuesto, hicieron distintos viajes sin éxito para lograrlo hasta en el año 55, el 29 de junio del 55, Richard Gordon Wasson fue admitido a una de estas veladas. Y el problema fue que efectivamente escribió un artículo en Life en 57 y contó su experiencia con las setas mágicas. Todo esto tuvo una difusión planetaria, atrajo muchísima atención y atrajo a muchas personas a este pequeño pueblo donde se encontraba la chamana en cuestión, Marina Sabina, que vemos aquí en la imagen. Todo esto generó numerosos problemas. Las setas como tales se clasificaron
por el famoso botanista francés, OGM, y tras la publicación de este artículo, podemos imaginar que toda la jet set de la época acudió al pueblo y todo esto terminó en catástrofe. ¿Por qué? Porque el pueblo, bueno, a los habitantes del pueblo, pues no les gustaron demasiado estas visitas intempestivas. La casa de Marina Sabina terminó quemada y, como digo, la cuestión terminó en catástrofe. Bien, vamos a hablar de otras triptaminas que también son psicodélicas. Una sería la dimetiltriptamina. Aquí los vemos con dos metilos. Se encuentran distintos tipos de mimosas y sobre todo en esta planta, la Psychotria viridis, que tiene una liana, y al mezclar estos dos componentes, para que el compuesto sea activo, se obtiene o permiten obtener una sustancia psicodélica muy de moda y que también fue objeto de artículos en numerosas revistas. Bien, otra triptamina, la última que voy a presentar, porque hay muchísimas otras, por supuesto, sería la bufotenina. Esta es una historia interesante también porque la bufotenina que vemos aquí no es psicoactiva, no tiene efectos psicodélicos. Para ello hay que transformarla en ometil a través de la ometiltransferasa. Y de esta manera sí que logramos un compuesto activo que puede estar presente en numerosos batracios, sapos, que vemos aquí. Entonces, las glándulas de estos sapos puede permitir obtener este compuesto que es extremadamente psicodélico, muy activo. De 10 a 50 miligramos inhalados producen una experiencia psicodélica muy fuerte. Por lo tanto, vemos que bueno, pues este compuesto también estuvo de moda. Este sapo se encuentra en el desierto de Sonora y hay una gran tendencia de personas que se presentan en el lugar para cazar este tipo de sapos, lo que ha tenido sus consecuencias también, por supuesto. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a ver, a ver los derivados de la feniletilamina. Los receptores de la serotonina se pueden activar con derivados de la feniletilamina. Aquí vemos el compuesto más clásico de estos derivados, que sería este trimetoxi, derivados de la feniletilamina, que nos dan mescalina, mescalina que encontramos, por supuesto, en este famoso cactus, el peyote, que también es objeto de numerosas ceremonias chamánicas, rituales, etcétera, y que tiene efectos psicodélicos descritos en numerosos artículos. El culto del peyote se difundió de América Central a América del Norte, principalmente a Estados Unidos, y en 1918 se integró, oficialmente integrado en la Native American Church en Estados Unidos. El uso de drogas con fines religiosos está protegido por la ley en Estados Unidos, por esta ley que vemos aquí, la Religion Freedom and Restoration Act, que autoriza a las religiones a autorizar productos psicoactivos en sus rituales. Hay historias muy interesantes al respecto. De hecho, un sacerdote de esta iglesia recibió numerosas drogas provenientes de América Central que fueron incautadas por la policía, hubo un proceso
para recuperar esas sustancias que puso en marcha el sacerdote, logró recuperarlas, de hecho, y el Estado tuvo que pagar una multa debido a esta incautación ilegal de sustancias, curiosamente. Tuvo que pagar una multa a esta iglesia, la Native American Church. Entonces es curioso desde un punto de vista social, quizá también. Muy bien, no vamos a pasar aquí 3 horas. La tercera clase de psicodélicos que conocemos todos y todas, son estos, y vamos a pasar rápidamente porque no tenemos tiempo. Bien, estados modificados de consciencia, ¿de qué se tratan? Bien, es un estado mental inducido por distintos procedimientos o agentes fisiológicos, psicológicos o farmacológicos que pueden reconocerse subjetivamente por parte del individuo o como un observador, como elementos que representan una diferencia suficiente de la experiencia subjetiva o del funcionamiento psicológico habitual. Es decir, es un estado no habitual, no reconocido. Entonces, se trata de sustancias que tienen la capacidad de inducir de manera fiable estados de percepción, de pensamientos, sentimientos que no se experimentan en la vida habitual, excepto en los sueños, en momentos de éxtasis religioso, etcétera. O sentimientos oceánicos, no sé si los conocen. Podríamos hablar de ellos más adelante, si lo desean. Trances, hipnosis, meditación, etcétera. Entonces, vemos que hay muchos medios de modificar la conciencia o el estado de conciencia. Hay medios habituales, los sueños, como ya hemos mencionado, el sonambulismo, que es un estado modificado de la conciencia, también pseudofisiológico en cualquier caso. Y también hay otros estados de modificación de la conciencia inducidos por procedimientos de hipnosis, de trance, de meditación, también farmacológicos mediante productos que ya hemos mencionado. Muy bien, ¿cómo funcionan los psicodélicos? Que esto es lo que a mí más me interesa. La historia es interesante como introducción, pero esto es lo que a mí me interesa. Bien, el punto de partida aquí de los efectos psicodélicos, y digo bien, el punto de partida es la privación de estos tipos de receptor de la serotonina. Son los receptores 5-HT2A, que se encuentran en distintas regiones del cerebro, por supuesto, y en concreto en el córtex visual, en el córtex frontal, en el tálamo y en muchísimas otras zonas. Queda claro, por lo tanto, y esto está claro, porque no todo está claro en toda esta historia, por supuesto, pero lo que sí está claro es que los efectos psicodélicos en animales y en el ser humano pasan por estos receptores y se basan en ellos. ¿Por qué? Pues porque, como Bollenberg y colaboradores utilizaron antagonistas específicos de este tipo de receptores y los bloquearon para obtener y analizar los efectos psicodélicos. Todo esto fue estudiado en personas voluntarias sanas. Esto está claro. Entonces, cuando se activa el receptor lo vemos aquí en 3 dimensiones. Ahora tenemos estructuras tridimensionales de este receptor. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, prácticamente todos los psicodélicos inducen una plasticidad que vemos claramente en discos de Petri, en cultivos, etcétera. Lo que vemos es un aumento claro de estas zonas donde se produce la sinapsis, un aumento del número de dendritas y estas prolongaciones que vemos aquí, de dendritas neuronales. Entonces se produce toda una modificación de la neuroplasticidad inducida por estos compuestos. ¿Y luego qué ocurre a nivel superior? A nivel superior podemos observar una modificación de lo que denominamos la red del modo por defecto. No sé si conocen esta red de modo por defecto, pero es importante. Es una red que funciona en nuestro cerebro cuando no hacemos nada, cuando no tenemos un objetivo determinado, una actividad determinada, cuando estamos divagando, por ejemplo, cuando estamos reflexionando,
Cuando estamos pensando en nuestro pasado, en nuestro futuro, en nuestro estado mental, en nuestras relaciones. Es decir, cuando estamos autocentrados, esta red de modo por defecto está muy activa, gasta muchísima energía. La mayor parte de la energía de nuestro cerebro se utiliza cuando no hacemos nada. De hecho, resulta extraño, pero es así. Y algunos alumnos se ponen muy contentos cuando les digo esto, claro, les gusta oír esto. El cerebro, de hecho, se automantiene, se autoanaliza, se autoprepara para un análisis de sí mismo, activando este tipo de red. Y lo que resulta interesante aquí es que esta red de modo por defecto se ve aumentada por la depresión y por la adicción. Es fácil entenderlo. En la depresión estamos autocentrados, rumiamos, tenemos una especie de rumiación, de repliegue sobre nosotros mismos, contacto con el exterior queda limitado. Entonces, ese modo por defecto se activa y aumenta. Y en las adicciones ocurre lo mismo. La persona adicta está encerrada en su producto, está autocentrada. Entonces, esta red está más activa y lo interesante es que los psicodélicos disminuyen la actividad de esta red de modo por defecto. Esta es una observación, por supuesto, general que puede explicar numerosas cosas que vemos en la literatura, numerosos elementos que aparecen publicados en la literatura. En los años 60-70 se realizaron numerosos artículos clínicos de pequeñas dimensiones, bastante anecdóticos, utilizando psicodélicos y em, incluso se hicieron pruebas para utilizar el LSD con efectos terapéuticos. Las indicaciones son las clásicas: alcoholismo. También se utiliza para la aceleración de psicoterapias y curas psicoanalíticas. Esto ha permitido ganar mucho dinero, sobre todo en California. Todo el mundo se precipitaba allí para obtener su cura de psicoterapia o de psicoanálisis, y uno de los pacientes más famosos fue Gary Grant, un actor muy conocido que accedió a este tipo de curas psicoterapéuticas a través de LSD y que escribió mucho al respecto. Por ejemplo, dijo: ¿cuántos años he perdido y por qué no he hecho esto yo antes? Al menos ahora estoy cerca de la felicidad. Bueno, esto como curiosidad anecdótica. Se trata de un argumento bastante impresionante y también se utiliza para ir al otro lado, por así decirlo, para suavizar los momentos precedentes a la muerte. Ashley mismo se inyectó LSD antes de morir para irse de una manera más agradable. Hay numerosos estudios que se realizaron en esa época. El conocido Psilocybin Harvard Project de Timothy Leary y los bad trips también se produjeron en aquellos años. Son cuestiones interesantes pero catastróficas que terminan mal, pero bueno, quien tenga interés puede investigar más al respecto. Bien, como digo, se realizaron numerosos ensayos clínicos. Desde luego se han publicado muchísimos sobre psilocibina. La medicina psicodélica con el tiempo cayó en el olvido hasta que hace 15, 20 años se retomara y se realizaran numerosos ensayos clínicos, como digo, sobre la psilocibina, sobre distintas patologías. De nuevo, suelen ser ensayos clínicos de pequeñas dimensiones. Se analiza para el tratamiento de trastornos del humor refractarios, los trastornos obsesivos compulsivos, la ansiedad al final de la vida, la adicción al tabaco y al alcohol y las migrañas. En cuanto a la depresión, que es la principal indicación,
Los efectos resultan rápidos, al contrario de los tratamientos clásicos de la depresión. Los efectos aquí comienzan a menos de una semana y además tienen una duración de al menos 3 meses y a menudo están asociados a una psicoterapia. Disminuyen la actividad de la red del modo por defecto, como ya he dicho, y eh, puede que la alteración de la percepción lleve a una nueva experiencia de sí mismo y del entorno y puede ayudar a reducir los síntomas de la depresión. El ensayo clínico más completo realizado sobre la depresión se publicó el año pasado por parte de Goodwin y otros autores. Se realizó en 22 lugares de 10 países de Europa y Norteamérica con pacientes que sufren depresión resistente a varios tratamientos clásicos. Tras recibir la dosis más elevada de psilocibina, 25 miligramos asociada a un apoyo psicológico, el 29% de los participantes estaban en remisión después de 3 semanas y el 20% después de 12 semanas. Y lo interesante y problemático también es que esta psicoterapia estas terapias siempre han estado asociadas a la presencia de psicólogos, psicoterapeutas en el momento de la inyección del psicodélico. Esto se llamaba set and setting. Esto se ha mantenido en un entorno relajado, con música, nada que ver con el hospital, etcétera. Bien, ¿el problema cuál es? El problema es que la necesidad de implicar a un psicólogo, etcétera, plantea un problema difícil. ¿Por qué? Pues porque es difícil, porque hay millones de personas que tienen depresión. Entonces sería difícil aplicar esta técnica en todos los casos. El problema planteado en la actualidad para los investigadores, sobre todo en preclínico, es: ¿necesitamos un efecto psicodélico para lograr un efecto antidepresor? Bien, un efecto antidepresivo. Por ejemplo, los agonistas del receptor 5-HT2A, que es el que se estimula principalmente, o eso es lo que se pensaba hasta ahora. ¿Esos efectos psicodélicos son necesarios o basta con estimular estos receptores para lograr ese efecto antidepresivo? Bueno, es una cuestión interesante. ¿eh? Es interesante lograr los efectos antidepresivos y no los efectos psicodélicos. Bien, se han realizado muchísimos estudios en este sentido. Hay productos y se han realizado ensayos en ratas. De momento, hay que empezar por ahí. Y en cualquier caso, en ratas observamos que hay agonistas que tienen efectos antidepresivos sin efectos psicodélicos. Nosotros hemos utilizado el disurida, que no tiene efectos psicodélicos y que tiene efectos en otro receptor, que es el T2. Entonces, este compuesto tiene efectos, como digo, antidepresivos en ratas y no efectos psicodélicos. Bien, voy a intentar ahora hablar de un estudio que realizamos. Utilizamos un modelo de ratas en estrés crónico durante varios días y después de varios días las ratas tienen un comportamiento de tipo depresivo. Es decir, si introducimos una rata en un baño de agua y observamos el tiempo durante el cual nada, vemos que después de ese estrés crónico, vemos que su inmovilismo aumenta, es decir, se deja. No va a intentar ya nadar para salir del agua, va a dejarse flotar de alguna manera y ese inmovilismo aumenta. También hemos utilizado otras pruebas como la preferencia a la sucrosa, etcétera, pero no lo voy a explicar. Pero observamos ese inmovilismo aquí en
ratas, cuando se aplica ese estrés, se observa un aumento del inmovilismo, la rata se deprime y si le inyectamos un psicodélico sintético, el tiempo de inmovilización se reduce. Vemos que mientras esta sustancia está activa, el tiempo de inmovilización se reduce. Y también la lisurida está muy activa, en cualquier caso, en este modelo. Entonces, podríamos decir que efectivamente se logran efectos antidepresivos. Cuando tomamos una rata que no tiene receptores 5-HT2A, porque los hemos invalidado genéticamente, observamos de nuevo ese inmovilismo, pero vemos que ya no hay ningún efecto. La lisurida no tiene efecto. Entonces, ese efecto pasa por la estructura del receptor 5-HT2A. Si hacemos el mismo estudio con la psilocibina, observamos que siempre permanece activa, incluso cuando ya no hay receptores 5-HT2A. Bien, brevemente, sé que este artículo va a ser provocador, que está en revisión además en la actualidad. Entonces, hay productos que pasan por los receptores 5-HT2A, la lisurida que no tiene efectos psicodélicos está activa. La psilocibina, al contrario de lo que esperábamos, tiene efectos antidepresivos que no pasan por los receptores 5-HT2A. Por lo tanto, dos problemas vemos aquí. El primero, parece que pudiéramos tener efectos antidepresivos sin efectos psicodélicos. Esto es algo que buscan muchos laboratorios, por supuesto, y por otra parte, la psilocibina, que es el prototipo que creíamos que pasaba por los receptores 5-HT2A, en este caso no parece que se base en estos receptores. Entonces, esto plantea problemas porque tanto en las ratas como los seres humanos, cuando hablamos de depresión, no es seguro que todas las depresiones tengan los mismos mecanismos neurofisiológicos. Puede haber depresiones quizá en las que la psilocibina se base en los receptores 5-HT2A y en otros casos no. Entonces, esto plantea otro problema adicional de categorización de las distintas depresiones, porque parecería, ¿no? O tendríamos en cuenta hasta ahora que las depresiones siempre son iguales, pero quizá no sea así. Entonces, aquí tenemos, bueno, pues material para investigar en el futuro y debatir en el futuro. Muchísimas gracias por su atención. Nous avons, je crois, quelques instants pour des questions. Tenemos ahora tiempo para preguntas. ¿Hay preguntas en la sala? Apparemment pas. Bueno, parece como que no hay ninguna pregunta en la sala, así que vamos a seguir con la comunicación siguiente. Vamos a dar la palabra al señor Johnson, que es profesor en la Universidad de Baltimore, en Estados Unidos. El señor Johnson es uno de los científicos que más ha publicado sobre lo que son los efectos de los terapias psicodélicas. Unas palabras: desde que obtuvo su doctorado en psicología experimental en Vermont en el año 2004, se ha centrado en esta temática, que es la psicodélica, pero también en todo lo que tiene que ver con la economía comportamental, conductual, de depresiones y de todo lo que son comportamientos de riesgo. Ha publicado una serie de recomendaciones en investigación científica en los hombres y es un pionero en lo que es este campo de investigación. Su primer estudio en cuanto al tratamiento de adicción al tabaco, que es el tema de hoy, a través de terapias psicodélicas, se publicó en el 2014. El profesor Johnson
Es conocido a nivel internacional, no solamente en el mundo farmacológico, sino también en lo que son comportamientos, conductas. Es el presidente de la Asociación Internacional, tiene una financiación como investigador principal desde el año 2009 por parte de la IH. Nos va a hablar sobre terapias psicodélicas para la adicción al tabaco. Y sin más, yo creo que le puedo pasar la palabra. Es interesante saber que el señor Johnson le encanta un grupo metal, una opción en el mundo de la música, una opción un tanto paradójica. Me he dado cuenta de que, bueno, todo el aspecto psicodélico, todo lo que son terapia psicodélica, bueno, tendría su influencia. Yo no sé si ese grupo favorito de música, igual si hubieran pasado por algún tipo de psilocibina o cualquier otro tipo de cosas, igual hasta hubieran cambiado el nombre de su grupo. Así que bueno, sin más le paso la palabra y nos cuenta que la influencia del grupo musical. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación que ha sido muy, muy simpática. Es un honor para mí el encontrarme hoy en Biarritz, poderles hablar realmente de esta terapia psicodélica. Tengo que dar las gracias a los organizadores y también tengo que darles las gracias por la magnífica cena de ayer. Vamos a hablar de magia, aunque yo creo que la magia no viene de la terapia psicodélica, sino del hecho de que nos entendemos. Así que muchísimas gracias a los intérpretes que nos permiten precisamente soy asesor en los servicios en distintas empresas. Esto con relación al conflicto de intereses, que tanto hemos aquí, bueno, aquí tenemos mis conflictos de intereses, están aquí. Bueno, uno de los temas o todo lo que he podido aprender en el mundo del mundo psicodélico en estos 29 años de trabajo es que en ocasiones nos tomamos demasiado en serio. Estamos ahí, bueno, para intentar hacer que la gente considere que no estamos locos, pero me da la sensación que, bueno, nos tomamos demasiado en serio. A mí me encanta empezar con una serie de bromas. ¿Está bien para ustedes? Bueno, pues he considerado que evidentemente, bueno, las bromas se pierden en la traducción, así que voy a empezar con una broma visual. Ahora veo que se están riendo. Así que cuando un paciente de terapia psicodélico entra en una situación de pánico y empieza a preguntar cuánto va a durar la etapa o la duración de de la psilocibina. Y bueno, vemos que hay 8 y luego vamos al infinito. Y el infinito no es la manera que podemos tener de gestionar estos pacientes que están en una situación de terapia psicodélica. Yo creo que todos ustedes ya han hablado del contexto, han oído hablar del contexto histórico que nos ha sido presentado por el señor Boker. Bueno, pues evidentemente esta psilocibina es un elemento que se utiliza desde hace muchísimo tiempo, casi desde la prehistoria. Aquí tenemos ejemplos que nos vienen de América del Sur, ejemplos que tienen muchísimo tiempo y a la derecha tiene la evidencia la más antigua que nos viene de Argelia. No sé si aprecian los detalles, pero nos encontramos con 5 personas, 5 hombres, sus cabezas tienen la forma de grandes champiñones, de grandes hongos, tienen en la mano hongos y bueno, están ahí juntos. Bueno, estoy extrapolando, igual voy un poco demasiado lejos, pero bueno, no sé que los osos de Grateful Dead son esos osos que bailan uno tras otro y es un poco lo mismo la imagen de estos hombres. Así que bueno, esto viene de muy antiguo, viene y bueno, hemos identificado historias similares en Mesopotamia. Bueno,
esta historia del uso de los hongos, de las setas mágicas, es una historia que forma parte de la humanidad. Llegamos a los años 40, llegamos a los años 70 y ahí va a haber mucha investigación sobre los psicodélicos y sobre los resultados que en aquel momento eran prometían mucho en cuanto al dolor, en cuanto a la angustia ligada al cáncer y el alcoholismo. Y luego nos vamos a etapas que podríamos considerar más sombrías. No sé, el hombre, si ven ahí ese hombre que está ahí colgado, seguramente que hizo algo que no tenía que haber hecho, igual estudiar los psicodélicos. Pero bueno, a pesar de esos primeros resultados prometedores, sí que hubo un periodo de dormancia. Es decir, la investigación estaba prohibida, no había ningún tipo de investigación ni tan siquiera en animales. O no, había investigación sobre animales, pero no sobre el hombre. Y esto por algunas razones. Y es porque había dosis que eran fatales de LSD, eran dosis muy altas y al final esto generaba muertes. Así que las personas tomaban drogas psicodélicas, sí, pero sin ninguna orientación. Y también la prensa que no consiguió distinguir lo que era el marco médico consciente, una investigación consciente y el uso indiscriminado por parte de jóvenes en entornos en entornos de riesgo y en entornos peligrosos. Y esta realidad duró durante años. Ahora volvemos a lo que es el renacimiento de toda esta investigación psicodélica, es lo que estamos viviendo en los últimos 20 años. Y he tenido la gran suerte de empezar a trabajar en este campo tras la obtención de mi doctorado y coincidiendo con este auge. Hay riesgos, hay que decirlo, hay peligros. Son herramientas con muchísima fuerza, mucho poder desde un punto de vista mental, lo que evidentemente puede tener muchos beneficios, pero de forma paralela también tenemos grandes riesgos. Así que voy a referirme a ciertas publicaciones que empezaron a ver la luz en el año 2008 hasta el 18, con otros, evidentemente, que hablan de riesgos y que proponen recomendaciones para poder mitigar todos estos riesgos. Recomendaciones a través de agencias de reglamentación como la EMA, la FDA, es decir, cómo reglamentamos las edades de todas estas sustancias y en algún momento son aprobadas por el cuerpo médico o por las instancias médicas. Voy a referirme a algunos estudios. Hay algunas personas que tienen cierta predisposición a lo que son trastornos psiquiátricos, esquizofrenia, etcétera. Bueno, en el caso de estos pacientes o para estas personas, sí que podría darse una cierta exacerbación o sí que podría darse la aparición de síntomas mucho más fuertes si se exponen a estas sustancias psicodélicas. Otro riesgo y es que para cualquier otro tipo de individuo, aunque sea sano, aunque esté en buen estado de salud, puede vivir una situación que le genere pánico, que le genere un inmenso reto. De forma un tanto ocasional podemos encontrarnos también con accidentes. Y bueno, puede haber muertes, fallecimientos ligados a una intoxicación. Así que bueno, no es habitual, pero puede pasar. Son riesgos totalmente reales y que tenemos que tener en cuenta. Y luego otro riesgo sí que está presente en cualquier tipo de droga que tomemos de manera abusiva y que no está en el caso de la oxibina y es el caso de la adicción. Para mí, las sustancias psicodélicas se pueden tomar en exceso, pueden consumirse en exceso y todo esto porque no llevan a la adicción. Es decir, que no generan un comportamiento abusivo de craving. Es decir, la persona no se plantea lo tengo que dejar, mientras que sigue consumiendo de manera regular.
Así que es cierto que todas estas sustancias, según las distintas encuestas epidemiológicas, según todo lo que son modelos no humanos de la adicción, sobre lo que hemos hecho investigación, no generan ese, como les decía, ese efecto de dependencia. Las sustancias psicodélicas no son adictivas, pero sí que se pueden utilizar en el tratamiento de la dependencia. Podemos utilizar el LSD en el caso del alcoholismo, hay estudios que nos lo sugiere. También podemos utilizarlo para tratar la dependencia a la heroína, a pesar de algunos problemas que surgen en los años 70. Pero podemos combinar todo esto con otro tipo de otras formas de dependencia. Y parece ser que sí que nos encontramos con una cierta eficacia antidependencia con estas drogas psicodélicas. Es la hipótesis. Es mi hipótesis de partida. Hace 15 años decidí seguir esta línea de investigación siguiendo la psilocibina, utilizándolo sobre todo en el tratamiento del tabaquismo. Igual algunos pueden considerar que el tabaquismo no es una adicción o una dependencia seria, pero hay que reconocer que el tabaquismo mata más que todo el resto de las dependencias. Hay que saber que el tabaquismo no te produce esta sensación que destroza la vida, etcétera. No, sin embargo, hay que reconocer que aquellas personas que dependen del tabaco tienen muchísimas dificultades a la hora de deshacerse de esta dependencia. Y es por eso que me planteé y dije, voy a ver qué podemos hacer en el caso del tabaco con la psilocibina. No teníamos muchísimos recursos, lanzamos un proyecto piloto, nos fue muy largo, tardamos muchísimo tiempo, es algo que siempre lo teníamos ahí en los cajones, teníamos que ocuparnos de otras temáticas, de otras investigaciones, pero bueno, voy a describirles el estudio y el resultado. Estos son los datos demográficos de la cohorte, de las personas que participaron. Lo más interesante es que se trataba de fumadores con una edad media de consumo de 30 años, con un consumo de un paquete diario y que habían intentado abandonar el tabaco. Era fumadores muy persistentes en su dependencia. No teníamos nuestra muestra era demasiado pequeña para contar con un equipo o con un grupo piloto. Así que, bueno, se trataba más que nada de ver si era prometedor o no. Era un protocolo de 15 semanas con reuniones semanales. Utilizamos la terapia cognitiva conductual, que es la terapia principal en este tipo de casos. Esta terapia no se realizaba dentro de lo que eran las terapias psicodélicas, sino más bien eran terapias que se proponían una vez que las personas dejaban el consumo de tabaco. Y luego también teníamos 3 sesiones de psilocibina durante 8 semanas, que variaba en cuanto a las dosis. Y cuando utilizamos la psilocibina para efectos recreativos, nos encontramos con dosis más altas. La primera sesión o la primera inyección de psilocibina se daba el día en que se dejaba el tabaco, así que conjunto con el último cigarrillo, y es ahí que también abríamos la sesión de civilina. Ahí no había mucha conversación, era una jornada de introspección, es decir, que el sujeto cerraba los ojos, se le ponían unos cascos y esto para estar consigo mismo se le ponía música clásica y las personas que están con el paciente están ahí para acompañarle si surge ansiedad, le cogen la mano
carbono, le dan cierta seguridad, etcétera. Ese es el papel de las dos personas que veíamos en la imagen. Este gráfico nos muestra los niveles de monóxido de carbono, nos dan una serie de variables. Esto nos permite medir el subproducto que surge del tabaco. Y este es el nivel medio después de la primera sesión de oxilosivina y los niveles que obtenemos con las distintas sesiones. Así que bueno, yo creo que no hace falta ser ingeniero para comprobar el descenso. Esta es la abstinencia en nuestro punto de prevalencia al cabo de los 7 días. Esto quiere decir que nosotros utilizamos otra medición, otro marcador, además del monóxido de carbono, en distintos puntos temporales y comprobamos que la persona no ha fumado a lo largo de estas semanas. Al cabo de los 6 meses, todos los participantes habían dejado completamente o no habían fumado durante el procedimiento. Luego sí que hicimos un seguimiento durante 2 años y medio de este grupo y el porcentaje es alto y sigue siendo muy alto. Seguimos estando en un 70% de éxito. Así que no es un estudio randomizado, pero con mucho éxito. Una manera de describir hasta qué punto es exitoso el tratamiento aparece aquí. Lo tienen aquí. Les voy a pedir que lo cojan con pinzas y que lo cojan con muchísimo, que lo aborden con mucho optimismo. Esto es lo que nosotros encontramos tras distintos estudios y es una comparativa que solo pretende mostrarles los resultados. Podíamos ver nuestros resultados, es la barra de la derecha. Medide la abstinencia en continuo. Esto quiere decir que desde el momento en que dejamos de fumar, fumamos el último cigarrillo, no ha habido no se ha fumado más. Así que si alguien fuma un solo cigarrillo tras esto, bueno, pues le hacemos abandonar o las medidas ya no se corresponderían. Pero en este caso ven que hemos obtenido estos resultados. Y esto lo podemos comparar a tratamientos que se suponen ser muy prometedores. Es lo que nos lleva es lo que nos anima a seguir con esta línea de investigación. Luego hemos hecho un análisis cualitativo al cabo de un tiempo y preguntamos a las personas si las sesiones de oxilocibina han sido un acicate, han sido una ayuda a la hora de abandonar la dependencia. Lo que voy a anunciar es lo que los propios participantes en el estudio nos relataron. Nos dijeron que las sesiones de psilocibina dieron un sentimiento de persistencia y de interconexión, de curiosidad, y que esto redujo los síntomas de la abstinencia, sobre todo si lo comparábamos o lo comparaban con otras veces que habían intentado dejar de fumar. Otro cambio que nos parece positivo es que las personas hablaron de altruismo, aprecio de la estética, eran cambios positivos y todos estos cambios les ayudaron a dejar de fumar. También dijeron que había momentos de reflexión, momentos en los que hablas de tu propia identidad y son motivos para dejar el trabajo. Ahora vamos a pasar a algunas declaraciones de los participantes que hablan y que nos dicen que efectivamente estas secciones de oxilosivina les han ayudado. Algunos dijeron, esto me ha permitido entender que mi identidad se estaba construyendo. Me identificaba como fumador con relación a los no fumadores. También he aprendido a ser más agradecido. Es lo más importante de lo que he aprendido. Además, bueno, me me informaron y esta información me permitió darme cuenta que no tenía por qué deprimirme. Igual está ligado al uso de la oxilocibina en el ámbito de la depresión. Y viendo lo que estas experiencias me han aportado,
Bueno, pues esta me ha permitido entender la maravillosa aventura de la vida. Así que bueno, y finalmente el hecho de dejar de fumar es algo mínimo con relación a todas estas sensaciones y sentimientos. Estos sentimientos no están ligados al hecho de que las personas hayan dejado de fumar. Son experiencias de vida, son experiencias vitales el hecho de dejar de fumar se incluye en una realidad que es muchísimo más amplia. Otra pregunta que nos podríamos plantear es saber si la oxilocibina nos lleva siempre o genera este deseo de dejar de fumar. Si sigue estando presente este deseo, porque hay personas que dicen que fuman cuando en realidad están tomando sustancias psicodélicas. En el caso del cáncer es así, les gusta fumar o si no, hay, hay gatos que fuman durante sus experiencias psicodélicas. Esta es una experiencia ven que este gato sigue fumando. Tiene una experiencia de trascendencia. Este gato vemos sus ojos hasta qué punto es dependiente. Pero bueno, vuelvo a ser serio. Nada, les quiero decir que no hay ningún tipo de razón farmacológica para que esto funcione. La psilocibina funciona a nivel superficial del cerebro. Esto quiere decir que no hay ningún tipo de implicación de los receptores de silonicotina. Podríamos llegar podríamos llegar a esto, podríamos abordarlo desde un punto de vista más profundo, saber hasta qué profundidad llega. Si alguien quiere fumar alguien puede querer fumar ¿por qué? Porque hay personas que no se plantean el dejar de fumar, como el caso del gato. Voy a hablarles de un estudio que hemos completado muy recientemente. Hay algunos estadios del estudio que ya hemos completado y que publicaremos, pero bueno, voy a presentarles una muestra. Se trata de 82 fumadores resistentes al tratamiento. Estamos a 6 meses de tratamiento y lo que hemos hecho, hemos randomizado los participantes en función de que fuera un tratamiento de psilocibina o un parche de nicotina. A estos participantes les hemos invitado a una sesión de terapia cognitivo-conductual y a una sesión de oxilocibina. Evidentemente, hay que evaluar la credibilidad con relación a los estudios en ciego. Voy a contarles también el estudio que hemos realizado en un estudio en ciego para ver la adicción al tabaco. Pero en este estudio concreto, lo voy a abordar como si fuera una psicoterapia nueva. Si ustedes conocen la psicoterapia, el hecho, no podemos hacer estudios a ciego. Tenemos que tratar ciertos trastornos, hay que randomizar con relación a algo que está funcionando, con relación a esto que es nuevo y es lo que nosotros hemos hecho comparar. Hay muchos estudios que analizan tratamientos por sustitutivos de nicotina a través de patch y hemos decidido randomizarlo de esta manera. Aquí tenemos los datos en el caso de una muestra de 61 personas. El grupo es que estas personas eran grandes fumadores, llevaban fumando 25 años, habían fumado como mínimo 15 cigarrillos día y habían hecho intentos de abandonar la práctica. Así que aquí tenemos nuestros 61 participantes al cabo de un año.
Nos encontramos con un 52% en el grupo de la psilocibina que eran abstinentes con relación al grupo de nicotina que eran inferiores. El 27% al cabo de los 12 meses está muy bien con relación a lo que encontrábamos en la bibliografía o lo que vemos en otros estudios. Sin embargo, tenemos resultados que son 2 veces superiores con el uso de la psilocibina. Así que bueno, sé que es una pequeña muestra, pero realmente es muy prometedora. Partiendo de estos datos y recogiendo otras realidades sobre el terreno, hemos tenido la inmensa suerte de recibir la primera subvención gubernamental que permite administrar un componente psicodélico como es el caso de la psilocibina. Y es esta subvención la que nos ha permitido seguir con esta línea de investigación. Nos hemos lanzado en este estudio. Se trata de un estudio doble ciego multicéntrico con 66 fumadores resistentes al tratamiento. Lo hemos realizado en la Universidad de Hawkins, la Universidad de Alabama y en la Universidad de Nueva York, donde tenemos colegas. Una vez más, se trata de administrar la terapia cognitivo-conductual, así como 2 sesiones de oxilocibina. Estas 2 sesiones parece que es lo que necesitamos, que no hace falta que vayamos más allá. Los hemos randomizado en función de si recibía la psilocibina o la niacina como placebo activo. Aquí, efectivamente, ninguna comparativa podrá ser del todo perfecta. Necesitaríamos triangular distintas experiencias. Los estudios doble ciego tienen sus ventajas, pero también sus inconvenientes si lo comparamos con otros estudios. Es lo que nosotros estamos haciendo ahora para intentar encontrar condiciones creíbles. Y es lo que, bueno, vamos a evaluar el éxito de este ensayo aleatorio doble ciego y vamos a ver cuántas personas se mantienen en el tratamiento y se mantienen fuera de la dependencia. Y voy a terminar con algunas ideas generales relativas a esta realidad. Hemos hablado de los riesgos. Hemos hablado de Trip. Hemos hablado del riesgo para aquellas personas que tienen una tendencia esquizofrénica. Durante mucho tiempo he analizado mucho esta realidad y de hecho he publicado una serie de estudios. Voy a mostrarles estos, pero también otros trabajos que yo llamaría artísticos, que no son típicos, pero bueno, me gusta mucho ver un poco qué es lo que se hace en otros campos. Así que me pregunté cómo podíamos gestionar estas sesiones psicodélicas, cómo podíamos gestionar este entorno psicodélico. Es casi una rutina para las personas que participan el que vengan a estas sesiones con lo que son grandes cuestionamientos. ¿Existe Dios, el sentido de la vida? Es muy común. No es algo que suceda siempre, pero es relativamente común. Así que es muy importante ver cómo navegamos en este ámbito metafísico, en este marco metafísico. Evidentemente no voy a dar ningún tipo de consejo o no voy a dar ningún ritual religioso o los ya descritos por la persona que me ha precedido. Lo que sí que me gustaría decirles es que es muy importante el que adoptemos un papel metafísico neutro. No estamos ahí ni para negar si alguien nos dice que Dios le ha hablado. Bueno, pues no estamos ahí para negarlo o para negar la realidad de la naturaleza o algo que alguien nos haya contado. Si hay todas estas interpretaciones, tenemos que empezar por generar un marco médico. Todo este se genera en un marco donde los investigadores al final terminan adoptando el papel de gurús.
Estábamos hablando de espiritualidad, estábamos proporcionando unas direcciones filosóficas a todos estos tratamientos. Y bueno, todo ello nos puede llevar a aspectos excesivamente problemáticos. Algunos grupos de investigación, el hecho de contar con la imagen, una imagen de Buda, bueno, pues yo no tengo nada contra Buda y si alguien quiere tener un Buda está muy bien, pero me pregunto el por qué tener un Buda o por qué considerar todo esto como una especie de retiro, ¿no? Yo creo que nuestro marco tiene que ser un marco todavía más neutro. Creo que hay que adoptar una posición mucho más neutra, porque si no es muy peligroso. Creo que los científicos o el clínico puede caer en este papel de gurú y es un papel que deberíamos de evitar. Si caemos en esa historia, bueno, pues vamos a tener que corregirla. Cuando vemos que este trabajo va a salvar a la humanidad o cuando pensamos, bueno, pues es tal vez demasiado grande, tendríamos que reconsiderar nuestro propio ego. Yo creo que hay un trabajo que se está haciendo fuera de lo que son los marcos psicodélicos. En ocasiones los pacientes nos dicen que es la experiencia más significativa de toda su vida y esto nos puede emocionar como científicos que somos, pero me parece que tenemos que ser modestos cuando hacemos este tipo de trabajo y no deberíamos de ir más allá de lo que hacemos. Hay una ciencia sólida y los nuevos modelos tal vez van a ayudar a las personas. Es importante saber cómo la mentalidad o el cerebro funciona. Y es mucho llegar a todo esto. Muchísimas gracias por su atención. Bueno. Muchísimas gracias, Mathieu. Muchísimas gracias. Bueno, esperando a que las personas tomen el micro para hacer preguntas, voy a hacerles una pregunta y la voy a hacer en inglés. Me gustaría que me dijera cómo os prepara usted a los pacientes para ese cambio potencial que puede operarse dentro de lo que son sus propias creencias metafísicas. ¿Cómo preparan ustedes a los pacientes para estas experiencias que son de mucho peso y que van a modificar su manera de pensar? ¿Cómo? ¿Cómo preparan a los pacientes? Bueno, pues yo creo que lo más importante, perdón, ¿cómo preparamos a los pacientes para que afronten estos cambios, estos abordajes metafísicos o estas ideas metafísicas? Bueno, no, hay que decir que estos cambios no se operan en todo el mundo. Estoy hablando como alguien que ha compartido la misma sala que todas estas personas. No hace falta dar indicaciones con relación a estos cambios. Lo que está bien es desarrollar una relación profesional, poniendo los límites que se imponen con la persona en cuestión para que se sienta totalmente en seguridad, para que esta persona pueda llorar si quiere, si lo necesita, pueda reírse si lo quiere y estar siempre ahí para acompañarle. Pero me parece que no hay que dar ningún tipo de orientación o no hay que hacer ningún tipo de guía. No. Nadie me dice qué hago con esta alucinación de Dios o qué hago con estas dimensiones que estoy descubriendo ahora. ¿Es real o no es real? Nadie me dice algo parecido. Así que me parece que no deberemos de jugar, entrar en estos papeles. Si creamos el marco adecuado, no tenemos que entrar en este papel si tiene si usted tiene una experiencia, le puede hablar del receptor cerebral que se activa, pero con estas experiencias, pues bueno, no. Esto quiere decir, pero usted tiene que prevenir al paciente que va a vivir experiencias un tanto extrañas. Evidentemente, les diremos, les hablaremos un poco de lo que pueden vivir, porque evidentemente las personas nos dicen que han vivido cosas indescriptibles.
Las personas oyen hablar de todo lo que tiene de positivo, todo el mundo entiende este aspecto, pero a mí me gusta decir que estas experiencias pueden generar pánico, nosotros teníamos círculos de integración. En estos círculos tenían mucho éxito y había muchas personas que nos contaban sus propias experiencias a lo largo de sus propias sesiones psicodélicas. Así que nos preocupa que la persona se sienta completamente perdida en la realidad. Sí, a lo largo del debate, pues muchas veces las sesiones hablan evidentemente de cómo dejar el tabaco, etcétera, pero también utilizamos estas sesiones para preguntarles cómo se sienten. De todas maneras, también tenemos una especie de radar clínico que nos avisa para si las personas que han vivido este tipo de experiencias se ven desestabilizadas en lo que es su día a día, bueno, pues en muchos casos ha habido diagnósticos de delirio, pero algunos lo que manifiestan son justo la crisis de los 40. Y, y estas personas solamente requieren un acompañamiento por parte de familia, amigos u otro. Pero yo creo que es algo que tenemos que tomar muy en serio. En ocasiones las personas se ven sorprendidas cuando entienden que pueden divertirse, cuando se dan cuenta que pueden vivir experiencias psicodélicas. Pero puede ser que surja ahí una experiencia traumática, con lo cual se focalizan de otra manera. Así que bueno, hay que gestionar todo esto. No hablo de memoria recuperada, sino más bien de traumas, de experiencias que recuerdan, que habían dejado un poco de lado y que, bueno, reaparecen. eh, Estas personas necesitan poder gestionar esta situación y además necesitan digerirla y darse cuenta que igual sería interesante para ellos estaría bien que siguieran otro tipo de terapia. Han venido por una cuestión de tabaco, pero igual requieren de algún otro tipo de terapia para gestionar otro tipo de experiencias antiguas, etcétera. Evidentemente avisamos a las personas y también tenemos una relación con ellos. No se trata meramente de rellenar un formulario, hablamos de todo esto. Muchísimas gracias. Estoy seguro que hay preguntas en la sala. Vengo de la Universidad de Minnesota. ¿Me puede, nos puede desarrollar un poquitito más el ejercicio del pensamiento y el control y no adaptativo, no apropiado? ¿Han pensado en dar algún tipo de sedativos al grupo control? Hay personas que reciben. El punto común es la farmacología. Sí. Esto lo hemos analizado hace poco. Hay una investigación realizada por la Universidad de Stanford que ha trabajado sobre la ketamina. Administrar ketamina a personas que iban a recibir una cirugía, pero que también estaban deprimidos. Así iban a ser operados de algo, pero bueno, estaban deprimidos, así que se les dio ketamina en la anestesia y los dos grupos redujeron su depresión, pero el grupo placebo y el grupo ketamina estaban igual, así que esto nos lleva a pensar cuál es el papel de la conciencia, el papel del placebo. Así que mi respuesta es que todavía nos queda mucho por hacer. No hay una experiencia perfecta. Hemos hablado de análogos psicoadélicos que activan los receptores 5H2A. Hemos hablado también de otras experiencias
Para mí, estos resultados los veremos a corto plazo. Y con relación a nuestra investigación, es un baile. Sabemos que la FDA, que hay muchos agentes, sabemos que la FDA nos propuso que utilizáramos una dosis muy bajos de sustancia psicodélica o la niacina porque les pareció que eran las mejores opciones y nosotros queríamos hacer algo que pudiera interesarles, pero también queremos que las revisiones de la NIH se vean satisfechas por lo que estamos haciendo. La niacina no es perfecto para el grupo de control. Podemos leer en Wikipedia lo que la niacina genera, pero igual es mejor que un verdadero placebo porque esto nos permite reconocer algo a nivel corporal. Voy a considerarme culpable porque tenemos que mejor evaluar el grupo ciego y tenemos que interrogarnos. Hay muchos estudios que no piden o que no tienen cuidado o no prestan atención al placebo. Hay muchos estudios donde no miramos la credibilidad del grupo ciego y de manera estadística vemos la correlación entre adivinar correctamente y de ver los resultados, de una correcta interpretación y de los estudios. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por esta presentación que es muy interesante. Vengo de Cagliari, en Italia, y tengo dos preguntas. La primera pregunta que tengo para usted es, aunque su objetivo es reducir el tabaquismo, ¿han observado efectos sobre el uso de otras sustancias, como puede ser el consumo de alcohol? Y otra pregunta, ¿han observado diferencias en función del sexo en su muestra? Muchísimas gracias. Sí, hemos recibido, tenemos informes con relación a la dependencia de alcohol. Algunas personas nos dijeron que bebían menos. Sin embargo, tengo que decirles que hemos excluido de lo que es nuestro estudio o dentro de la cohorte hemos excluido todos aquellos que tenían dependencia a otras sustancias. Así que si una persona si alguien consumía otro tipo de sustancias, no lo incluíamos, puesto que no satisfacía nuestros criterios de inclusión. Así que las respuestas son un tanto heterogéneas, son más bien anécdotas, porque no habíamos incluido usuarios de otras sustancias. Pero algunos nos comentaron que, que bebían menos. Y esto en ocasiones acompaña de otro tipo de cambios. Teníamos personas que nos decían, algunos decían, me he dado cuenta que tengo que cambiar mi alimentación, que tengo que cambiar mi conducta. O algunos decían, tengo que hacer más ejercicio. Pero eh, em, son el tipo de preguntas, los interrogantes que tenían las personas ponían en entredicho su vida y llegaban a la conclusión de que tenía que hacer ejercicio y que al final el tabaco no era más que un problema más, que había otras, pero no es lo que pretendíamos. Y con diferencias en género no hemos visto diferencias en cuanto al sexo dentro de nuestra corte. Hay que saber que sí que hay investigaciones en cuanto en ratones que sí que muestran una cierta diferencia en función del sexo, pero yo no lo he visto en la investigación clínica que hemos realizado en humanos. Creo que lo vamos a dejar aquí para dar una última pregunta. Una última pregunta. La última.
la última, ¿vale? Sí, corta. Una pregunta corta y una respuesta corta. Perdón, no le oímos. Doctor Adiz en Neuchâtel. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dura la sesión de oxilocibina? Entre 5 y 6 horas. Gracias. Uy, tenía que haberlo dicho, efectivamente, porque las personas llegan por la mañana, muy pronto por la mañana, y se van a las 5 de la tarde aproximadamente. En realidad pasan todo el día. Gracias. Bueno, pues muy bien. Voy a presentar al señor Wim van der Beek. Profesor Pim Brandenbrick, profesor en el Centro Médico Académico de la Universidad de Ámsterdam, antiguo director del Instituto de Ámsterdam de Adicciones. Trabaja sobre el tratamiento de la dependencia con heroína. Ha presidido el comité del programa científico del principal Congreso de Neurociencias de Europa y tiene experiencia mundial en neurobiología y tratamiento farmacológico de las dependencias. Es clave en la investigación y el desarrollo de tratamientos y también sus contribuciones han permitido poner en marcha un sistema de un tratamiento con heroína. Ha recibido el premio Marie Curie en 2003, el premio científico de la Asociación de Países Bajos y muchos otros premios. Ha publicado más de 600 artículos revisados por pares y tiene una amplia experiencia. Señor Van den Briek es una figura eminente de la investigación de las adicciones y estamos encantados y encantadas de contar con él. Muchísimas gracias. Esta presentación ha sido casi más larga que mi presentación, ¿no? Que mi charla. Bien, vamos a comenzar. Yo también voy a ampliar este debate. No quisiera solamente centrarme en el tema clásico de los psicodélicos, sino también quisiera ver su aplicación en dependencias de otras drogas. Vamos a pasar muy rápidamente. Estos son mis conflictos de intereses. Solo dos están relacionados con esta charla. Son los que vemos destacados en rojo. Y creo que en cualquier caso este tema nos va a permitir debatir cuestiones interesantes. Vamos a pasar a tratar esta materia. Voy a tratar brevemente, someramente el tema de los psicodélicos, pero ya se han presentado. Me gustaría centrarme más en los psicodélicos como tratamiento de las adicciones, sus mecanismos de acción. Sabemos que las personas que tienen adicciones tienen también trastorno postraumático, depresión, etcétera, y pueden tomar medicación. Y hay que ver, por lo tanto, los mecanismos de acción de estos fármacos. Tenemos que ver también si los psicodélicos son una posible solución de problemas de tratamiento de las adicciones. Tenemos que analizar el papel que pueden jugar los psicodélicos como solución posible, potencial en estos casos. Bien, vamos a hablar básicamente de los psicodélicos clásicos. Hoy LSD, psilocibina, ayahuasca, mescalina, 5-MeO-DMT. Estos son los clásicos. Normalmente cuando se habla de viajes, de experiencias psicodélicas, se habla de estos psicodélicos, pero luego también tenemos psicodélicos atípicos, así denominados. Se trata de fármacos que generan un cambio en el individuo, como MDMA, éxtasis, liberadores de serotonina principalmente. Luego hay también compuestos disociativos como la ketamina, que funciona más en el sistema del glutamato, y hay otros compuestos que tienen acciones complejas como la ibogaína.
Me gustaría mencionar muy brevemente todos ellos. La historia de los psicodélicos aparece aquí muy condensada para que tengamos una visión general. Ya se ha tratado en detalle algunos periodos, los años 50-60. Aquí tenemos el número de publicaciones. Vemos que hay bastantes publicaciones en este periodo. Se trata de, como digo, una línea temporal muy condensada. El objetivo en esta época era el lograr un uso terapéutico de los psicodélicos y qué tipo de fenómenos permitiría tratar. El uso de psicodélicos se ha ensayado mucho, se ha comparado en ocasiones a una psicosis. Yo creo que esta comparación es totalmente errónea, pero bueno, vemos aquí que el número de estudios realizados también en pacientes con depresión, con neurosis y con dependencia del alcohol. Y luego vino el periodo de los 60 con numerosos problemas y vemos el número de publicaciones, cómo desciende. También vemos que hay una crisis en esta época. No se genera nueva medicación, nueva farmacología en esa época. Hay una ausencia de estudios sobre psicodélicos, tanto en los típicos como sobre los atípicos. Y luego se produce un renacimiento, llamémoslo como queramos, a partir de esta época, donde se realizan muchos recetes. Bien, resumen histórico lo dejo ahí. Vamos a hablar ahora sobre los psicodélicos utilizados en el ámbito médico. Bien, aquí tenemos una línea divisoria impresionante em, que marca un antes y un después. Y vemos luego este cambio de una perspectiva a otra, donde se empiezan a utilizar los psicodélicos en el ámbito médico. Si observamos el tratamiento de adicciones con psicodélicos, podemos centrarnos primero en una primera época donde se realizaron los estudios iniciales metodológicos de los 40 a los 70. Aquí vemos estudios principalmente sobre el alcoholismo y en general empezaron ya a randomizarse los estudios desde un principio. Se realizaron distintos ensayos, se hicieron 6 estudios randomizados con una sesión en la que se administraba el SD, generalmente sin psicoterapia, en un ambiente agradable. También vemos por qué se prefiere ahora la psilocibina, porque requiere menos tiempo, no son estudios tan largos. La experiencia psicodélica dura de 15 a 20 minutos y las sesiones ahora son más cortas. Bien, entonces no eran tan cortas, se utilizaba el LSD, como digo, generalmente sin psicoterapia, el ambiente era muy agradable, los resultados fueron, no eran, no permitieron lograr efectos coherentes, no duraderos y pequeños y significativos. Pero después Krebs y Johnson hicieron un metaanálisis de los 6 estudios randomizados existentes hasta la época y mostraron muy buenos resultados, tanto en cuanto a reducción de la dependencia del alcohol y la abstinencia. Vemos aquí que el LSD permitió obtener resultados muy positivos de 3 a 6 meses. Y esto lo comparamos con la medicación disponible para el tratamiento de la dependencia al alcohol, como la naltrexona, pues vemos que los resultados son buenos y se concluye que una única dosis de LSD es más eficaz que el tratamiento de naltrexona y disulfram. Bien, estos estudios son muy interesantes, pero bueno, pues no están definidos muy específicamente. Hay que tener cuidado, por supuesto, pero bueno, vemos que sí que hay datos muy interesantes ya provenientes de estos primeros estudios. Vamos a pasar al siguiente periodo. Recordemos que hay un periodo oscuro
antes de llegar a estos estudios más modernos de los años 70, a partir de los años 70. Empecemos con los estudios sobre ketamina, que empezaron a realizarse hace bastante tiempo. La mayor parte de ellos eh, los presentamos aquí. Puedo presentar 9 estudios, 5 randomizados, controlados, 2 cruzados en laboratorio, también randomizados, un estudio controlado y un estudio pre-post. Una amplia gama de estudios, como vemos, disponibles sobre la ketamina. Los primeros estudios se realizaron en Rusia. De hecho, son interesantes, pero por supuesto, bueno, pues no se tiene muy en cuenta porque viene en Rusia, pero realmente son estudios muy interesantes. Merece la pena observarlos y creo que los resultados se han replicado en nuevos estudios que se han realizado después en Estados Unidos. Si observamos los estudios sobre ketamina, no hablaré de los dos cruzados, pero sí que me gustaría hablar de los randomizados. Aquí tenemos el primero sobre dependencia de cocaína y lo que observamos aquí que este estudio es randomizado controlado, 55 pacientes de 4 a 5 semanas. Vemos que se les da una dosis de ketamina al grupo experimental y al otro se le da una inyección de midazolam como placebo. Vemos que luego se realizan sesiones de prevención de recaídas semanales y vemos los efectos rápidos, donde hay una tasa de abandono muy baja del 7% en comparación con el 42% de las primeras 4 semanas. Por lo tanto, por lo menos retenemos a la gente del tratamiento y además hay una gran reducción del consumo de cocaína en las primeras 5 semanas en comparación con la ketamina. Eh, por lo tanto, si calculamos, eh, si observamos estos resultados, concluiremos que son excepcionales. Bien, pasamos a otro estudio, un estudio similar, fue realizado por el mismo grupo, pero tiene que ver con la dependencia del alcohol. En este caso, dura 3 semanas, con un seguimiento abierto de 6 meses y vemos que la abstinencia a los 21 días es del 90% frente al 60% del grupo de control. De nuevo, necesitamos tratar a 3 con 3. Vemos la abstinencia a los 6 meses es del 75% frente al 27%. El número necesario de personas tratadas es de 2,1. Aquí, si vemos a los días en los que se bebe mucho, vemos que el efecto es muy positivo y si vemos la recaída a los 21 días, observamos también que el resultado es muy positivo. Bueno, son estudios muy pequeños, insisto. Aquí tenemos uno mayor de Rapskin en 2022, creo. Sí, 2022. Y aquí vemos otro tratamiento diferente, psicológico, con distinta medicación, de nuevo con ketamina o placebo, junto con las sesiones de prevención de recaída, más formación y, bueno, se realiza un seguimiento a los 3 y a los 6 meses y lo que se observa aquí de nuevo es un efecto significativo, no solamente a los 3 meses, sino también a los 6 meses. La infusión de ketamina cada 3 semanas lleva a efectos de reducción del consumo de alcohol. Hay personas que sienten ansiedad y que se preocupan por la posible generación de una adicción a la ketamina, pero no parece ser así eh, por los resultados que observamos. Es en cualquier caso difícil em, discernirlo. Vemos aquí un estudio de menor tamaño sobre dependencia al cannabis. Incluye 2 inyecciones de ketamina, la primera de 71 miligramos por kilogramo y en caso de falta de respuesta en la semana 4, una inyección intravenosa de 141 miligramos por kilo y observamos de nuevo que hay una gran reducción. Este no es un ensayo randomizado, solo es un estudio prepost, hay que tener mucho cuidado, pero de nuevo observamos los mismos signos que vimos antes en el caso de la cocaína y el alcohol. Vemos
que una medicación parece ayudar con más de una sustancia, en este caso el alcohol, la cocaína y el cannabis. También se han realizado, no, perdón, se corrige el orador, solamente hay un estudio sobre MDMA, el estudio de Bensesa, un estudio abierto pre-post, con 2 sesiones de psicoterapia basada en MDA con apoyo, como digo, psicoterapéutico. Se utilizaron dosis frecuentes de MDMA y vemos que el uso del alcohol a los 9 meses se redujo de 131 a 19 unidades de alcohol por semana. También se informa de que hay mejora en las funciones sociales de los individuos. Vamos a analizar la psilocibina. Vamos a pasar en primer lugar al tabaco. Este es un estudio presentado y publicado, un muy buen estudio, por cierto, con resultados impresionantes. Es un estudio pre-post. Hay que tener cuidado de nuevo. De nuevo, vemos otro estudio de la psilocibina, digo bien, en alcohol, y vemos una mejora, una rápida mejora en la atención del consumo excesivo de alcohol, que dura más de 4 o 6 meses, con 2 sesiones de psilocibina y psicoterapia. Y una duración de 4 a 6 meses. Vemos que es un estudio preposta, hay que tener mucho cuidado, pero es una buena conclusión. Y esto empieza a ponerse interesante. Aquí tenemos el primer ensayo controlado randomizado con psilocibina respecto a la dependencia del alcohol. Eh, Se trata de una duración de estudio de 12 semanas con un seguimiento de 20 semanas. Comparamos 12 semanas de motivación con terapia y terapia cognitiva conductual con 2 sesiones de psilocibina y también 2 sesiones de placebo activo de difenhidramina. Vemos el porcentaje de días en los que se ve mucho, se ve reducido entre la semana 5 y la semana 32. Aquí tenemos los resultados en cuanto a días en los que los sujetos beben y el número de veces que beben al cabo del día. Vemos que los resultados son mejores que en otros casos. En este caso, por lo tanto, de nuevo, estamos hablando ahora de un ensayo controlado randomizado. Este es un estudio en el que se intentó realizar un estudio ciego. El tratamiento también había algunos resultados interesantes. Esta posibilidad de realizar un estudio ciego fue ineficaz, pero bueno, los resultados obtenidos son similares. Vemos ahora uno de los pocos estudios sobre ibogaína. Hay 4 estudios no controlados en este caso. Todos sobre desintoxicación de opioides y también sobre prevención de recaída. Vamos a ver los resultados del primero. Este es el estudio con 30 pacientes que recibieron ibogaína. Lo que vemos es que hay una gran tasa de abandono. Pasamos de 30 pacientes a 20 a un mes vista y solo 14 de ellos a los 12 meses, pero se muestra eh, al menos se ve que al menos el 23% seguían en periodo de abstinencia en el mes 12. Insisto, este estudio hay que cogerlo con pinzas, hay que tener cuidado, pero puede haber algo ahí en términos de abstinencia. Aquí vemos una larga historia de problemas cardiovasculares. Este es un estudio interesante con 14 pacientes dependientes de la heroína. Por una sesión de ibogaína
y seguido de observación clínica durante 24 horas. Y vemos eh, el uso de ibogaína constituye un riesgo cardíaco sustancial, por lo tanto, hay que tener cuidado aquí. Si alguien está utilizando la ibogaína todavía, yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que consultar este estudio. Es un tratamiento muy, muy arriesgado. Si quieren saber más al respecto, les remito a este informe al respecto. Bien, ¿cuáles son las conclusiones en relación a las adicciones y los psicodélicos? Diría, en cuanto a los psicodélicos atípicos, la ketamina permite obtener buenos resultados en los estudios. Hay pequeños estudios, en cualquier caso, sobre alcohol, heroína, cocaína y cannabis. Parece que tienen efectos rápidos, amplios y sostenidos, resultan prometedores. En cuanto a MDMA, hay un pequeño estudio prepost únicamente, por lo tanto, todavía es muy pronto para decir nada al respecto. La ibogaína, bueno, hay algunos estudios prepost con efecto rápido y amplio, pero cuidado con los problemas eh, cardíacos que se pueden generar. En cuanto a los psicodélicos clásicos, vamos a ver el LSD. En este caso, los estudios son ya antiguos, pero de calidad relativamente alta. Son prometedores también. Y por eso se está analizando la psilocibina. Ahora hay dos pequeños estudios prepost de psilocibina, uno randomizado con efecto rápido y sostenido. También indica que esta experiencia mística puede ser una fuerza motivadora. Resulta prometedores este estudio. Creo que hay un estudio que se quiere poner en marcha ahora respecto a la ayahuasca. Veremos a ver qué ocurre y qué resultados se obtienen. Debo decir que estos tratamientos no son sencillos. Hay que pasar 6 horas con un terapeuta. Realmente requieren una gran inversión. Si se pudiera reducir a 50 o no sé, a 15, 20 minutos, incluso una hora, pues mejoraría la situación. Yo creo que, bueno, aún nos faltan estudios y en cuanto a qué conclusión sacamos de todo esto, bueno, pues que esta investigación es prometedora, pero está todavía muy alejada de la aplicación clínica estándar o rutinaria. Ahora se empieza a pensar cómo integrar las sesiones con psicodélicos en tratamientos estándares y aquí tenemos un artículo al respecto. Eh, en el programa de 12 pasos que vemos aquí. Parece ser que se pueden utilizar los psicodélicos en algunas fases de estos programas de 12 pasos. Por ejemplo, en el paso número 2, donde hablamos de que la persona admita o acepte que puede recuperarse, ¿no? Y se rinda a ello. Bueno, creo que en esta fase se está intentando introducir los psicodélicos. También el paso número 12 de despertar espiritual. Bien, vamos a ver qué ocurre en otros ámbitos, fuera del tratamiento de las adicciones, porque saben, como yo, que vemos pocos pacientes que solo tengan una adicción. Normalmente vienen con depresión, trastorno postraumático, con todo tipo de trastornos. Y entonces vamos a ver, por lo tanto, qué ocurre en otros ámbitos. Tampoco vamos a dar una visión completa, como hemos visto con las adicciones, pero sí algunos titulares sobre lo que está haciéndose, porque las cosas avanzan muy rápidamente. En cuanto a la ketamina y la depresión, hay muchos estudios. Uno de eh, ellos es ketamina intravenosa, hay otro estudio de ketamina oral. En uno de ketamina intravenosa ha sido registrado por la FDA y la EMA como tratamiento adicional al tratamiento antidepresivo habitual. Este es el primer psicodélico registrado como tratamiento adicional estándar en psiquiatría. En cuanto a la psilocibina, creo que es más compleja. Este es el principal estudio controlado randomizado publicado en el Journal of Medicine en 2021 con unos resultados muy complejos. Es una cooperación entre la psilocibina y el escitalopram.
definen el principal resultado. Perdón, quería mostrar el principal resultado del estudio que vemos aquí. Se indica que no hay una diferencia significativa y a mí me parece decepcionante porque aunque todos los resultados secundarios fueron favorables a la psilocibina, por lo tanto es difícil interpretar todo esto y necesitamos más estudios. Esa es la conclusión principal. Aquí tenemos uno de los ensayos más recientes de Goodwin. Es un ensayo controlado randomizado doble ciego con 333, creo que eso está mal en pantalla, pacientes, 333 que reciben una única dosis de 25 miligramos de psilocibina con 10 miligramos de psilocibina y 1 miligramo únicamente, que sería el placebo. Bueno, todos reciben apoyo psicosocial y aquí se defiende la dosis de 25 miligramos, que puede ser una advertencia para la gente que piensa en microdosificaciones, ¿no? Los 10 miligramos no consiguieron nada. Si pensamos en microdosificar esto, aquí tenemos una señal clara de que no debemos hacerlo. Aquí tenemos también una visión general de los efectos que son positivos, pero quizá menos buenos de lo que esperábamos. En el caso de los ensayos de ketamina en dependencia del alcohol. Pero bueno, son tasas de respuesta bastante aceptables, mejores que en los antidepresivos que conocemos. Y aquí tenemos el ensayo de fase 2 más reciente, con 104 pacientes, una dosis única de psilocibina de 25 miligramos frente a una única dosis de niacina de 100 miligramos. Todos los pacientes recibieron la misma cantidad y el mismo tipo de psicoterapia y vemos que hay una respuesta, un efecto rápido. No es solo que el efecto es amplio, sino que es rápido también. Se produce en la primera semana. Incluso vemos una gran reducción de los síntomas de la depresión. Y si observamos la respuesta sostenida de síntomas depresivos, vemos que las cifras van, el número de pacientes que deben tratarse es de 3 y hay una remisión sostenida de los síntomas depresivos, lo cual es un efecto realmente sustancial. Si vemos la MDMA en el tratamiento del estrés postraumático, es muy común en nuestros pacientes, pacientes que tienen problemas de drogas o de alcohol, vemos que los resultados son muy interesantes. Aquí tenemos un ensayo de fase 3 con 90 pacientes con trastorno de estrés postraumático grave y trastornos comórbidos. Reciben 3 sesiones de MDMA frente a 3 de placebo y 15 sesiones de psicoterapia idénticas. Los efectos son inmensos, diría yo. Esto es lo que se muestra. Se ve una reducción enorme de los síntomas de trastorno de estrés postraumático grave. También en cuanto a funcionamiento, vemos que ya en las primeras semanas hay una mejora del funcionamiento de la persona y la depresión también se reduce. Por lo tanto, si lo analizamos en cuanto a recaída, vemos que el tamaño del efecto es que el número de pacientes tratados van de 2 a 4 y realmente es muy prometedor. Aquí vemos un pequeño estudio en personas que no tenían trastorno de abuso del alcohol, pero sí síntomas de ello. Y entonces vemos que aquí se reduce en gran medida el estrés postraumático. Se trata el trastorno de estrés postraumático con MDMA y esto va acompañado de una reducción de los problemas con el alcohol como subproducto. Aquí tenemos el último ensayo de MDMA para el tratamiento del estrés postraumático. Es un segundo ensayo de fase 3 con MDMA frente a placebo. El diseño y los resultados son idénticos al anterior, pero aquí la muestra es mayor, tenemos una muestra multiétnica, etcétera, y tenemos que darnos cuenta de que la mayor parte de estos estudios
se realizan en personas blancas y a menudo en el ámbito privado. Por lo tanto, esto no se puede transferir directamente a todos los grupos étnicos y a otras situaciones y condiciones. Bien, este es el segundo ensayo de fase 3 y vemos el mismo tamaño del efecto, un efecto amplio en el funcionamiento social de los individuos. En cuanto al número necesario de tratamiento, vemos que van de 4, rondan los 4, por lo tanto espero que la psicoterapia asistida con MDMA pueda registrarse en 2024 en la FDA, basándonos en estos amplios ensayos randomizados. Bien, en cuanto a la seguridad, bueno, tenemos aquí una revisión publicada recientemente con 44 estudios analizados, 36 cuantitativos, 10 también cualitativos. En total, como digo, 44 estudios. Los efectos secundarios son ligeros respecto a los problemas reales. Puede haber náuseas, dolor de cabeza, ansiedad durante la sesión. Y yo creo que este es un problema, no es un problema menor, porque se puede contener en el contexto de estas prácticas. Me parece que los efectos adversos tardíos son más importantes, de 1 mes a 6 meses después de las sesiones, náuseas, dolor de cabeza y aún ansiedad en algunos pacientes. Hay pacientes que requieren atención y en caso de MDMA también se producen efectos de fatiga, tristeza, ansiedad. Me parece, por lo tanto, que debemos tener en cuenta estos efectos tardíos porque no son menores, tampoco son dramáticos. En este estudio solo hubo un caso de recuperación total y en ese sentido, pues bueno, veo que es positivo. También realizamos una comparación entre el uso de ketamina, uso recreativo de la ketamina y su uso clínico. Se trata de una revisión sistemática. Se observa que hay riesgo de problemas adictivos con la ketamina. Nosotros no concluimos que haya ninguna indicación de posible adicción en el uso clínico de la ketamina. Mecanismos de acción. Hablamos mucho de los mecanismos de acción. No sé si me queda mucho tiempo, pero porque tenemos que entender cómo funcionan todas estas sustancias. Entonces lo paso rápidamente porque no tengo tiempo. Quiero hablar de los problemas. Quiero hablar de los problemas, los problemas del tratamiento de las adicciones con psicodélicos. Hay ahora muchos tratamientos efectivos disponibles, pero hay una baja retención de los tratamientos y un alto abandono. Esto es un problema. Los psicodélicos pueden ser una posible solución porque sus efectos se producen rápidamente y con menor riesgo de abandono temprano. Los tamaños del efecto son amplios, duraderos, incluso después de 3 sesiones. Por lo tanto, los psicodélicos parecen resultar eficaces en el tratamiento de las adicciones y en muchos otros trastornos mentales. E insisto, esto de otros trastornos mentales, porque eso me parece muy relevante. Tenemos muchos trastornos de poliadicción. La medicación en general solo se dirige a una de las sustancias y creemos que los tratamientos con psicodélicos pueden tratar distintas adicciones y afrontar mejor esa poliadicción generalizada. Bien, aquí tenemos las conclusiones, las cuestiones pendientes. Lo más importante sería decir que los psicodélicos, cuando se puedan utilizar en tratamientos, que no será pronto, implicarán también problemas. Si pueden utilizarse en los tratamientos, vamos a encontrar una mejor forma de tratar pacientes
que tienen trastornos de poliadicción, que tienen trastorno postraumático y, por lo tanto, creo que resulta un ámbito prometedor. Creo que es prometedor, pero todavía nos queda mucho camino por andar y hay muchos problemas éticos y prácticos que debemos resolver antes de que esta farmacología esté disponible. Muchísimas gracias. Très bien. Eh bien, merci Muy à bien, toutes et à muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por haber asistido a esta sesión sobre los psicodélicos. Lo tenemos que dejar aquí porque nos vamos a la pausa y les animo a seguir hablando al respecto en el pasillo y les animo, por supuesto, a hablar con los oradores al respecto. Nos vemos ahora en la siguiente sesión. Muchísimas gracias.